Bueno, vamos a dar comienzo con la segunda parte de energía eléctrica. Y para continuar lo hacemos con las unidades, ¿sí? Este tema va a tener que ver con las unidades con las que medimos. Las unidades del SI. ¿Qué es SI? Sistema Internacional de Medidas. Un sistema que adoptamos de medidas estandarizadas para tener de alguna medida, en alguna manera todas las medidas parecidas, ¿no? Con otros países. Eh, Dijimos que medir, nosotros medimos todos, ¿no? Todo el tiempo, medimos el tiempo en horas, minutos, segundos. Las longitudes las medimos en metros o en centímetros o milímetros, ¿sí? Nosotros siempre medimos todo. En la medición, el acto de medir corresponde tomar una cantidad, compararla con un patrón. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer un centímetro, ¿sí? O por ahí 100 centímetros, ¿sí? Que esto va a coincidir con un metro, el patrón es un metro, y luego ¿qué hago? Comparo ese patrón en una regla fija, cuántas veces entra, por ejemplo, en este misma pizarra, y puedo decir, por ejemplo, que esto tiene, por ejemplo, 90 por 0,6, o sea, 60 centímetros, y ahí estoy estableciendo, entonces estoy midiendo, básicamente, que es comparar, ¿no? Medir es comparar con una regla, ¿no? Cuántas veces entra en el patrón determinada cosa. Siempre que se mide, viene acompañado de un número, ¿sí? Puede ser por ejemplo un metro, ¿no? Yo medí un metro, supónganse, está acompañado de un número, ¿sí? De un número escalar se llama, que de alguna manera me indica cuántas veces entra entero ese patrón, en este caso un metro, y esto es la unidad, que puede ser metro, o sus subunidades, centímetro, milímetro, decímetro, kilómetro, ¿no? Sus múltiplos y sus submúltiplos. De la electricidad, ¿qué medimos? Recordemos que teníamos un circuito eléctrico, en la explicación del video anterior. Nosotros habíamos representado de esta manera la pila, ¿no? Cuyo símbolo también puede ser de esta forma, ¿sí? Es el símbolo de una fuente de voltaje. Teníamos el cable conductivo, ¿no es cierto? Una lamparita conectada y un interruptor. Recuerdan que por la analogía con el agua habíamos dicho que podía parecerse, no sé, análogamente a una llave de paso. La pila es la que aporta la fuerza necesaria para mover las cargas, ¿no? Dentro de los cables, para mover la cantidad de cargas dentro de los cables en el circuito, cuando este está cerrado. Que como habíamos dicho análogamente, era análogo a pensar una situación, ¿no? Con una especie de balde con agua cuadrado que habíamos graficado en la clase, ¿sí? Donde yo lo llenaba con agua, uno de los lados, y el agua por una cuestión de presión, ¿no? Por la presión y por la altura del agua propia, ¿no? Y el efecto de la gravedad tendía a llenar el otro lado y equiparar de alguna manera la altura. Pero volvamos en sí a qué es lo que medimos. ¿Qué podemos medir de todo esto que está acá? Bien, recuerdan que habíamos dicho entonces que la pila aportaba la energía, ¿no? Energía, en el trimestre pasado ya habíamos trabajado, ¿no? Que la energía se medía en, recuerdan, joules, ¿sí? Joules. Y como se trata de energía para mover las cargas, recuerdan, hacemos el mismo esquema, ¿no? Las cargas dentro de este conductor, ¿sí? Que una vez que yo conectaba la batería, la fuente de poder, se alineaban. Estas cargas, cargas electrónicas, ¿no? Se medían en Coulomb, su unidad es Coulomb, se representa con la letra C. Entonces, la relación va a ser la siguiente. ¿Cuántos joules yo necesito para mover tantos Coulomb de carga? Cuando yo vinculo joules y Coulomb, cuando yo vinculo joules y Coulomb, tenía una medida conocida como volt. Y de ahí entonces lo represento con una B corta. Esto es voltaje, ¿no? El voltaje que yo necesito para mover el circuito. Que en el video anterior habíamos dicho que era, por ejemplo, de 1,5 en el caso de la pila. Entonces tenemos el voltaje. Luego viene otra unidad, ¿sí? otra magnitud, perdón, ¿sí? La cual va a tener relación en definitiva con la cantidad de cargas que se mueven dentro del cable. Recuerdan que esquemáticamente habíamos hecho, ¿no? Un agrandamiento así esquemático
y decíamos que determinadas cantidades de cargas se movían en sentido del campo generado por la fuente de voltaje, ¿no es cierto? Esa cantidad de cargas, si yo me imagino una línea hipotética, ¿no? Una línea hipotética que yo me la estoy de alguna manera trazando, digo que la cantidad de cargas que atraviesan esa línea hipotética en el tiempo de un segundo, ¿sí? Por segundo, o sea, supónganse que pasan 4 cargas de estas por segundo, ¿sí? Voy a tener una magnitud que vincula entonces cargas, dije, cargas que atraviesan por unidad de tiempo segundos. Las cargas dijimos que era la unidad Coulomb, ¿sí? Tantos Coulomb. Y abajo, obviamente, un segundo. Coulomb por segundo me da una magnitud derivada que yo voy a conocer como ampere, ¿sí? Esto es entonces el amperaje. El amperaje me habla de cuántas cargas atraviesan la sección de un conductor, ¿sí? Por unidad de tiempo. Ejemplo, en nuestras casas cuando conecto cosas, artefactos eléctricos y cosas, me consumen determinados amperes, ¿sí? Cuando más cosas conecto, más consumo tengo y por eso los cables tienen una determinada cantidad posible que admiten, como si una calle no pudiera admitir más de una determinada cantidad de autos, ¿se entiende? Análogamente. Entonces también agregamos ahora el amperaje, también conocido como intensidad de corriente, porque en definitiva es la intensidad de circulación de cargas. Y también se puede conocer con la letra I, ¿sí? Entonces, repasemos, teníamos voltaje con la B corta y también tenemos ahora intensidad de corriente con la I, ¿sí? Esto para más adelante nos va a servir tenerlo presente, ¿no? B corta, mayúscula y, entre paréntesis, intensidad de circulación de cargas. Y por último también, por la analogía que veníamos haciendo con la analogía dírica, recuerden que habíamos dicho que la sección de los cables estos conductores podríamos compararla con una manguera. Una manguera que transporta, en vez de cargas, agua. ¿Qué sucede? En una manguera más fina va a correr menos caudal de agua que en una manguera más gruesa. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que esta manguera más delgada va a tener mayor resistencia que esta manguera más ancha. Entonces vamos a introducir una magnitud también conocida como resistencia. Resistencia, que la vamos a designar con la letra R, la cual vamos a colocar acá en este grupo, ¿sí? Como una magnitud más. Y su unidad de medida es el ohm. Las resistencias se miden en ohm, ¿sí? Ponemos el simbolito omega, o sea, ejemplo, la resistencia de este cable es de, por ejemplo, un ohm, ¿sí? Esto es simplemente a título de ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ocurrir así. Puede ponerse así un ohm, o podemos poner con su símbolo, ¿sí? Un y el omega. Esto significa resistencia de un ohm. Y hacemos un repaso y consideraciones. Las magnitudes en un circuito simple son intensidad de corriente y con su unidad en ampere, el voltaje o diferencia de potencial que se escribe de la misma manera, B mayúscula, y también, bueno, B por ahí minúscula dentro de paréntesis, eso para nombrar los voltios, y la resistencia, R mayúscula con su unidad, el ohm. Cabe aclarar que la resistencia no solo depende, ¿sí? La resistencia no solo va a depender del grosor de los cables, del diámetro del cable, o sea, a mayor diámetro, ¿no? Mayor resistencia, ¿no? Sino que también va a depender también del material, ¿sí? No es lo mismo la resistencia de un material de cobre puro, de plata, de oro, que también es un buen conductor, con respecto, no sé, a un hierro dulce o materiales no tan puros, ¿sí? Entonces también tiene que ver el material en la resistencia de la resistividad que ofrece un conductor, ¿sí?